Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial, la materia de Ingeniería en Procesos. Como tema tenemos elaboración de leche en polvo en proceso de absorción por goteo en cámara de secado en presentación de fundas de 400 gramos. Somos el grupo número 12. Ya. Como introducción tenemos, bueno, en el proceso industrial el balance de masa en la contabilización de materias entrantes, salientes o diferentes que ayuda a determinar la cantidad de productos terminados que se obtendrá a partir de una determinada cantidad de materia prima. Este balance está basado en la ley de conservación de materia que nos dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como balance de energía tenemos que son normalmente algo más complejos que los de materia, debido a que la energía puede transformarse de una u otra forma en otras, como son mecánica, térmica, química, entre otras. Lo que obliga a considerar este aspecto en las ecuaciones. Los balances de energía resultan fundamentalmente para establecer las variaciones de energía que se producen durante un proceso industrial o bien para determinar los requerimientos energéticos de una determinada operación o proceso industrial. Bueno, aquí tenemos la descripción. Bueno, la leche en polvo se obtiene a partir del sometimiento de la leche fluida, previamente estandarizada, homogenizada y pasteurizada, a distintos tipos de procesos en los cuales se va extrayendo parcialmente el agua que ésta contiene. A partir de la aplicación de métodos, el producto tratado muestra grandes cambios en una estructura y apariencia física, pasando de un líquido con un 88% de humedad a un polvo seco con tan solo el 3% de humedad. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el diagrama PID. Se define como un diagrama de tuberías e instrumentación, muestra el fluido del proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y el instrumental. Estos diagramas están compuestos por una serie de símbolos que nos permiten identificar todos los componentes que conforman un proceso, como son las tuberías, números de líneas de las tuberías y sus dimensiones, las válvulas, controles, alarmas, equipos, niveles, drenajes, purgas, bombas, entre otros. La siguiente. Bueno, continuando con lo que mi compañera dice, seguimos con el diagrama PID, yo lo hablaré de una forma más específica. El diagrama PID consiste en un gráfico, el cual se va a ir graficando, obviamente, el flujo de un fluido. Este de aquí nos sirve para identificar los puntos de control o lo podemos llamar puntos críticos. En este caso, ejemplificando dónde están los medidores de presión, los medidores de temperatura, indicadores controladores y demás. Como en la clase que vimos las normas ANSI, bueno, en este caso lo pondremos de dos partes. Lo que es nuestro proyecto sería de esta manera. Sería la entrada, en este caso, la entrada de la bomba centrífuga, que es la que tenemos en la primera parte. Esta de aquí no tiene medidores como tal, porque se supone que es una bomba especializada para el tipo de proceso del cual se lo está tomando. Luego tenemos lo que es el tanque. Los tanques están cerrados térmicamente, por lo tanto, estos tienen una fuga de aire mientras se van llenando. Entonces tenemos un medidor de presión, un medidor de temperatura, así como un registrador de presión. Por eso ahí está ejemplificando el de presión, el de temperatura y el de dos terminales que se ven ahí. Esto aquí simplemente va indicando y se puede hacer una conexión extra con la bomba para saber cuándo la bomba tiene que activarse o apagarse dependiendo de uno de estos dos indicadores. Una vez pasado el tanque, pasa por el tercer punto que vemos ahí, que es la filtración y desnatado. Una parte de esta sigue en el proceso y la otra parte es la de la nata y demás.
que va a salir. También va a necesitar un medidor de cantidad, por decirlo de esta manera. Y lo tenemos aquí, ya que este de aquí va indicando cuánto sería el porcentaje que va saliendo al siguiente proceso y cuánto sería lo que va eliminando, en este caso mediante la filtración. Como siguiente punto tenemos el intercambiador de calor. En este caso, porque nos va a dar un enfriamiento, sería un intercambiador de calor de carcasa y tubo, en el cual tenemos que entra una agua de enfriamiento, la cual va a estar en contracorriente con lo que viene siendo la leche. Tenemos un medidor de temperatura, también tenemos un medidor de temperatura dentro del intercambiador, ya que necesitamos controlar la temperatura. Sabemos que va a bajar, asimismo la corriente de agua de enfriamiento que va a absorber calor va a estar dada así también en el enfriamiento y va a salir por otro lado. Y va a pasar a lo que es refrigeración. En refrigeración, como es un proceso más netamente de temperatura, simplemente vamos a llevar un control de la temperatura del mismo. En el siguiente punto, bueno, se pasa al homogenizador 1. En este caso tendremos un control de la temperatura, debido a que como este está en movimiento, aquí se necesita temperatura dada en el registro de conteo de la masa que va entrando al homogenizador. En la segunda etapa, es decir, la parte que vemos abajo, tenemos que al salir del homogenizador entra en el calentamiento preliminar, el cual también tenemos un medidor de temperatura, un medidor de la masa que está ingresando, y va a pasar al homogenizador, en el cual en el homogenizador, como se mantiene a una temperatura regular, vamos a estar un medidor de temperatura, como un medidor de presión, todo esto aquí para que, porque el sistema es cerrado, obviamente. Luego pasamos al pasteurizador, que es un poquito más complejo, porque en este caso aquí tenemos medidores de temperaturas de presión, medidores de controlador de masa, y también tenemos los controladores de nivel, que son los LC. Una vez pasando eso aquí, se acepta cada uno de ellos, se va a lo que es el evaporador multiefectos, que tiene un controlador de nivel, así como un controlador de temperatura y un indicador de la temperatura. ¿A qué me refiero cuando hago la distinción de un control de temperatura y un indicador de temperatura? Un indicador simplemente podría ser una pantalla, la cual nos indica la temperatura que se está manejando, y el controlador de temperatura es la cual está controlando la temperatura interna. Simplemente esta va a hacer que suba o baje la temperatura con los aparatos los cuales están controlando la temperatura. En este caso, como el calderín que vemos ahí, que está enviando temperatura. Este podría ser una combinación con el calderín para que el calderín envíe más o menos calor. Una vez pasado el evaporador multiefecto, pasa al secado, que lo vemos ahí, que es simplemente, es simplemente corrientes de aire caliente, en el cual vamos a tener asimismo presión e indicadores de temperatura, debido a que de aquí simplemente son corrientes de aire. Y por otro lado, bueno, los principales que están alimentados por el calderín o caldero es el calentamiento preliminar, que lo vemos ahí, la pasteurización y el evaporador multiefecto. En este de aquí tiene un controlador de niveles, controladores de presión y un indicador de temperatura. Si mi amigo, bueno, lo que vemos aquí es lo que está prácticamente en los procesos del SketchUp. Si mi amigo lo puede proyectar el SketchUp de manera rápida. Y luego pasamos a continuación con mi otro compañero. Bueno, si hacemos ahí, tenemos ya todo lo que he hablado, el enfriamiento, la bomba, el homogenizador, que ya hablé respectivamente de cada uno de ellos. Bueno, a continuación mi compañero. Ya bueno, ahora vamos a hablar lo que es el balance de energía de lo que es nuestro proceso de la leche en polvo. Cuando hablamos de balance de energía, hablamos del flujo de
energético y las transformaciones que va a tener la energía en cada paso, en cada proceso que vaya a dar para la fabricación de la leche en polvo. En este caso vamos a utilizar lo que son los procesos más importantes, porque tenemos algunos procesos en los cuales no va a existir una interacción entre energía de gran magnitud. Es por eso que hemos escogido los procesos principales. Vamos a comenzar por lo que es la filtración y el desnatado, en la cual para comenzar con un balance de energía, cogemos principalmente lo que es el balance de masa. Este va a ser el punto importante porque va a ser lo que va a ir pasando por cada proceso y es al cual le vamos haciendo el balance de energía, sabiendo cómo va interactuando en cada uno de los procesos. Vamos a tener una masa en la cual en el primer proceso de filtrado y desnatado va a estar de la misma manera en la entrada y luego en la salida, pero va a tener una temperatura que va a aumentar, no significativamente, pero va a aumentar en un porcentaje. Para hacer el balance de la energía, vamos a utilizar como la fórmula del flujo de calor, Q igual a M, la masa, por la capacidad calórica, por la variación de temperatura, en donde el Q va a ser igual a la masa de la leche, que es la que tenemos de entrada, por la capacidad calórica de la leche, por la variación de temperatura, y vamos a tener un calor, que en este caso va a ser un calor que va a absorber, porque es positivo en este proceso. Luego pasamos al otro proceso, que es el enfriamiento, en donde vamos a tener la misma masa, pero la temperatura va a ser distinta, ya que va a cambiar de 20 a 4 grados centígrados. En esta va a interactuar lo que es el agua de enfriamiento. Los cálculos va a ser por la misma fórmula, teniendo el calor cedido igual al calor absorbido. En este caso vamos a ceder calor porque al ingresar el agua de enfriamiento, la temperatura va a disminuir. Es por eso que vamos a tener un resultado en el calor cedido y luego vamos a tener lo que es el resultado de lo que es el flujo de agua de enfriamiento, es decir, el agua que va a ingresar a este proceso para luego cambiarle la temperatura y asimismo absorber un poco de calor de lo que es la leche que viene del filtrado y del desnatado. En el siguiente proceso, que viene la refrigeración, vamos a tener que la temperatura van a ser las mismas de entrada y va a salir la misma temperatura. Como no vamos a tener una variación de temperatura mediante la misma fórmula, pero cambiándola, ya que cuando hablamos de una refrigeración de la leche, vamos a hablar que la leche va a estar en una cámara de frío, ¿no? Asimismo, para sacar el calor que va a absorber, vamos a cambiar la fórmula, ya va a entrar lo que es el área, por lo que es la U, el coeficiente de transferencia de calor, por la variación de temperatura, pero variando con la temperatura ambiente, con la temperatura que tenemos. Y vamos a tener lo que es el calor que va a absorber y asimismo vamos a sacar lo que es el flujo de agua de enfriamiento, el cual va a hacer que la temperatura del agua sea constante, siga igual hasta el siguiente proceso, el del calentamiento preliminar, en el que se puede ver que la temperatura va a tener un aumento significativo de 4 grados a 30 grados centígrados, y en este vamos a incluir lo que es el vapor saturado, que luego se va a hacer líquido saturado, teniendo una fórmula en el calor cedido igual al calor absorbido. En este vamos a tener el valor del calor que va a absorber en este proceso, pero asimismo también vamos a sacar lo que es el flujo de vapor, que se va a multiplicar por la condensación y ese va a ser el que luego va a ser líquido saturado. En el siguiente proceso de pasteurizado, la leche
precalentada o la leche calentada preliminarmente del proceso anterior va a tener un aumento de temperatura a lo que cuando ingresa al proceso de pasteurizado. De 30 grados centígrados va a pasar a 72 grados centígrados. Asimismo va a ingresar de vapor saturado y va a salir lo que es el líquido saturado. Asimismo vamos a tener que en este proceso el calor va a ser absorbido porque tenemos un calor de manera positiva y asimismo un flujo de vapor. Si nos vamos más a la parte derecha, vamos a tener que este proceso de pasteurizado también se lo puede hacer mediante un tubo de pasteurización, el cual se va a poder tener la longitud con una fórmula igual a leche por que tenemos, vamos a sacar lo que es la longitud del tubo, en caso de que queramos hacer este tipo de pasteurizado, el cual va a tener una retención de 4 pulgadas de diámetro y de 3 metros de longitud. Luego pasamos al proceso de evaporador multiconcentración. Más a la izquierda. Ya, este proceso va a tener dos fases. Una fase, la que se le podría decir de alimentación, en donde se va a calentar la leche, para luego pasar a la segunda fase, en donde ya la leche se va a concentrar o se va a condensar. Mediante los cálculos que tenemos en el lado derecho, podemos decir que primero se va a hacer lo que es un balance de materia, para luego con esos resultados hacer un balance de energía final, en donde vamos a tener que a partir de la misma fórmula que estamos trabajando, vamos a tener lo que es la energía de entrada por la entalpía de entrada, igual a la energía de salida por la entalpía de salida. En esta fórmula vamos a sacar lo que es el V4 o valor o vapor de caldera con los datos del efecto 1. Luego pasamos a los datos del efecto 2, en donde mediante la misma fórmula que se empieza como es la antes dicha, vamos a sacar lo que es el flujo. Ya ahora vamos a tener más abajo lo que es el B6, que este va a ser el excedente, en el cual se va a aprovechar para poder disminuir el consumo que se va a tener en el vapor de caldera. Más a la derecha vamos a tener lo que es ya el balance de materia, el balance de energía final, en donde vamos a tener que en el primer vapor, sube un poquito. En el primer vapor cedido va a ser igual al V5 por la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido. Vamos a tener que va a ceder un calor en el efecto número 1. Luego vamos a tener que en el efecto va a tener otro calor cedido por el V6, que es el vapor de la caldera. Y luego vamos a tener lo que es las restas de ambos calores, va a ser el calor necesario, el calor que va a estar dentro del evaporador de concentración. Luego en el siguiente proceso tenemos lo que es el secado, en el cual vamos a tener que va a entrar la leche concentrada y asimismo va a entrar un flujo de aire caliente, el cual puede ser a corriente o a contracorriente, porque igual este va a salir. Y lo único que va a hacer este aire caliente, o la función principal, va a ser de secar las partículas condensadas o concentradas de la leche, y luego la va a convertir en lo que es la leche en polvo. Bueno, para la descripción de este proceso tenemos que aquí principalmente las condiciones del aire, donde ponemos aquí las fracciones de agua y de aire seco que están presentes aquí en esta ecuación primera. Tenemos la cantidad de leche evaporada, que son 665,50 kilogramos sobre hora,
Y de aquí nace la ecuación número 1, que viene siendo de A1 es igual a A2 menos la cantidad de leche evaporada, que viene siendo de 665,5 kilogramos sobre hora. Formamos una ecuación para la siguiente ecuación, en la ecuación 2, donde obtenemos el balance de aire seco, donde podemos decir que A2 por 1 menos la fracción de A2 del agua. Aquí es donde nace la ecuación número 2. Reemplazamos la ecuación número 1 en la 2 para obtener la ecuación número 3, que viene siendo de menos 0,0119, que multiplica a A2 más A2 por la fracción de A2 del agua. Asimismo, descomponemos la fórmula que tenemos aquí, donde F13, que viene siendo flujo 13, la variación de temperatura, que multiplica la fracción de sólidos más el CP de sólidos más la fracción 13 de agua y el CP del agua, más A1 y multiplicado por la variación de temperatura, esto que multiplica la fracción de A1 por el CP del aire y más la fracción A1 del agua por el CP de vapor. Entonces igual al flujo 14 por la variación de temperatura, que esto multiplica a la fracción 14 del sólido más el CP del sólido más la fracción de 14 de agua por el CP de agua, más A2 por la variación de temperatura, entonces multiplicado 1 menos la fracción de A2 del agua, el CP del aire y más la fracción de A2 del agua, por el CP del vapor, todo esto más el PAE y la entalpía de vaporización. Aquí tenemos ya el cuadro de datos, donde tenemos el CP del agua, el CP del aire seco, el CP de vapor de agua, el CP de sólidos y el vaporización de aquí. Que aquí ya, como quiera, ya tenemos el resultado de toda la ecuación, que viene siendo de 1.649.568,53, que esto es igual a 145,43 por A2 menos 16 por A2 por la fracción de A2 del agua. Esta viene siendo la ecuación número 5. Y aquí también podemos reemplazar que 656,58 kilogramos sobre hora es igual a menos 0,0119 por A2 más A2 por la fracción de A2 del agua, y todo esto lo restamos por menos 1, que es la ecuación 3, y la ecuación 5, que aquí estamos haciendo una globalización, que viene siendo de 1.400.567 kilogramos hora, que esto es igual a 145,43 por A2 menos 16 por A2 por fracción de A2 del agua. Esta es la ecuación 5. El resultado final sería los 601,7 kilogramos de agua igual a A2 por la fricción de A2 del agua. Aquí ya tenemos el flujo del aire en salida, que viene siendo de los 601,7, el A2 que viene siendo de 16.261,5, la fracción de A2 del agua que viene 0,037 y A1 de 15.595,96 kilogramos sobre hora, que viene siendo el flujo de aire necesario para la entrada. A continuación vamos a dar los datos para desarrollar las diferentes ecuaciones sobre nuestros equipos necesitados en el sistema. Datos de desarrollo del sistema de tubería. Aquí tenemos todos los datos necesarios para comenzar
otras ecuaciones, que viene siendo la altura del punto A al punto B, que viene siendo la diferencia de altura, o la variación de altura. Los diámetros de la tubería de 1 pulgada de acero inoxidable, la gravedad, pi, viscosidad dinámica, rugosidad, densidad, caudal, el peso específico de la leche y la longitud de la tubería. Comenzamos por la ecuación de Bernoulli, que ya todos las conocemos. La despejamos para encontrar HA, que viene siendo la carga. Y tenemos un valor de carga de 9,92 metros. El cálculo de las pérdidas del sistema, asimismo reemplazamos los datos y tenemos el valor de pérdidas, pero aún no conocemos lo que es velocidad ni la fracción. El cálculo de velocidad del flujo también tenemos que realizarlo, donde velocidad es igual a Q sobre A, donde se descomponen con 4Q sobre pi diámetro al cuadrado, viene siendo la velocidad de 2,57, y determinamos el número de Reynolds también con la fórmula de Reynolds es igual a velocidad por diámetro por densidad, que viene siendo un valor de 37.361,73. El factor de fricción también lo conocemos la fórmula y procedemos a realizarla, que es 0,25 sobre lo que divide a logaritmo natural. Todo esto multiplica a 1 sobre 3,7 diámetro sobre espesor más 5,74 sobre el número de Reynolds elevado a la 0,9. Este valor da la fricción de un 0,0271. Y para la potencia requerida también podemos calcularla, donde tenemos que es de una potencia de 130,45 watts o 0,175 HP. Aquí también tenemos el proceso del tanque de almacenamiento. La dimensión del tanque es que son lo de 100 kilolitros, el radio, la altura, el pi, el volumen, la temperatura de la leche, el caudal, el volumen del tanque y el diámetro de la tubería. Aquí tenemos otros parámetros también como para la caldera de alimentación, que tenemos el caudal máximo del vapor, la temperatura de salida del vapor, presión de salida de vapor y la temperatura de entrada del agua a la caldera. Tenemos el caudal, que el caudal máximo del vapor es igual a la sumatoria de los flujos de vapor de aquellos equipos que necesitan vapor para el funcionamiento. Aquí tenemos los cálculos de entalpía de vapor sobrecalentado. Ya tenemos los datos sacados aquí y las tablas correspondientes donde vienen cada valor. Solo como para efectuar la fórmula de aquí, que es YX sobre Y sub 0 más X menos X sub 0, que divide a X1 menos X sub 0. Todo esto multiplica a Y1 menos Y sub 0. Donde tenemos que da un valor de 3.273,5. Los cálculos de entalpía del agua de entrada de la caldera, aquí tenemos que tenemos la temperatura del agua a 100 grados Celsius y tenemos que una entalpía de 4.19,04 a una temperatura de 100 grados Celsius. Aquí tenemos una potencia neta, que también tenemos el cálculo que tenemos que multiplicar el caudal máximo del vapor por el HS menos la entalpía del agua a 100 grados Celsius. Todo esto podemos ver que da 1268,45 kilojoules sobre hora o 1192,34 BTU sobre hora.
A continuación tenemos los cálculos para el intercambiador de calor de carcasa y tubos. Aquí en la izquierda tenemos los datos del intercambiador, que es de las carcasas y de los tubos, diámetro interior, grosor, el diámetro interno, el número de tubos y la longitud de tubos, que las tenemos por aquí, cada una calculada de su misma tabla, que al final la podemos observar. El diseño, el baffles, la separación de tubos, el espacio entre tubos, el número de tubos y el número de pasos. La variación de temperatura que tenemos aquí, la entrada del fluido frío, o sea, de la leche, la temperatura del fluido de salida de la leche en frío, y la entrada de fluido caliente y la temperatura de salida del fluido caliente. Aquí tenemos la variación de temperatura 1 y la variación de temperatura 2 correspondientemente, y pasamos a lo que son los cálculos correspondientes. Aquí tenemos que Q es igual al flujo másico por el CP por la variación de temperatura. Esto nos da un valor de 882.071,61. Aquí tenemos la unidad en watts. Continuamos con la variación de temperatura media logarítmica, que es igual a la variación de temperatura 1 menos la variación de temperatura 2, esto dividido por logaritmo natural, multiplica a la variación de temperatura 1 sobre la variación de la temperatura 2, que tenemos los cálculos precisos aquí, tenemos las variaciones aquí, y nos da un valor de 29,12 grados Celsius. En el área de flujo de la coraza, tenemos aquí el área de coraza y respectivos cálculos, lo que es el diámetro interior, la separación entre tubos, el baffles y la separación entre tubos. Todo esto nos da un valor de 0,002183 metros al cuadrado. El área de flujo de los tubos, la fórmula viene AT es igual a número de tubos sobre el número de pasos por pi sobre 4 por diámetro interno al cuadrado. Esto nos da un valor de 0,0547, y aquí vemos el respectivo cálculo, metros al cuadrado, las unidades. Aquí tenemos la velocidad de masa del flujo caliente, que viene siendo el flujo másico sobre el área másica. Viene dando un valor de 70.336,93 kilogramos sobre segundo metros al cuadrado. Observamos también cada uno de su proceso. La velocidad de masa del fluido frío, el mismo proceso también, y nos da un valor de 2.470.050,98 kilogramos sobre segundo metro cuadrado. El diámetro equivalente, podemos observar la fórmula, que es igual al diámetro, igual a 4 por el PD sobre 2, esto multiplicado a la raíz cuadrada de 3 PT sobre 2, menos el pi sobre 2, y todo es multiplicado el diámetro sobre 4. Todo esto sobre el pi por el diámetro sobre 2. Que esto da un valor de 0,155 metros. El factor de ensuciamiento de cada fluido, o sea, de la leche es de 0,0010, el vapor de agua de 0,0050, y el ensuciamiento total, que es tiene un valor de 0,0060 metros al cuadrado kilowatt sobre vatio. La resistencia de transferencia de calor por conducción igual al logaritmo natural del diámetro exterior por el diámetro interior sobre 2pi KL.
que viene dando un resultado de 0,0011. Podemos ver el cálculo exactamente con cada uno de cada respectivo dato. El método de comparación, aquí tenemos el área superficial, que es igual a Q sobre U, sobre la temperatura media logarítmica, que da un valor de 10,14 metros cuadrados, y la longitud de tubos, que aquí también tenemos la fórmula, que viene siendo el área superficial por pi por el número de tubos por el diámetro total por 2, que da un valor de 2,015 metros. También tenemos que calcular el número de Reynolds en el fluido frío, el número de Reynolds del fluido frío, que tenemos aquí la fórmula exacta, que viene dando un valor de 2,13 E más 0,8, esto da un flujo turbulento, y el número de Nuxel y el número de Prandtl también asimismo se calculan con su respectiva fórmula, 0,36 por el número de Reynolds sobre 0, elevado al 0,55 por el Prandtl por el 1,1 sobre 3 y por la U y US elevados a la 0,14, y viene dando un valor de 3.126,36. El Prandtl asimismo da un valor de 0,01198,8163. El coeficiente de convección externa, que nos da un valor de 78.510,52. Y el número de Reynolds en lo que es el fluido caliente, asimismo la fórmula exacta, y 3 por 10 a la octava es un flujo turbulento. El número de Nuxel es igual a 109.390,67, y el coeficiente de convección interna, que nos da de 228.573,00. El coeficiente global de transferencia de calor, calculamos cada uno. El primero da 1.630,7, el segundo coeficiente nos da 1.358,0, y la sumatoria de estos dos, ya el total, que viene siendo de 2.988,71782. A continuación tenemos cada una de una ficha técnica, donde obtuvimos todos los datos correspondientes para cada cálculo. Las pérdidas del sistema de acero comercial, la tabla de rugosidad de acero comercial, y una ficha técnica del intercambiador con cada uno de sus datos. Los tubos con cada uno de sus diámetros. Bueno, como conclusiones tenemos el balance energético y el dimensionamiento de los equipos es esencial para el conocimiento general de los ingenieros, debido a que el diseño industrial de la planta de procesamiento conoce la mejor forma de energetizar y reducir costos, así como conocer la capacidad instalada de la empresa. Utilizando los debidos cálculos descritos en el documento y teniendo en cuenta el diagrama de cada una de las etapas, se obtuvieron las entradas y salidas de masa de cada proceso definido por las etapas. Gracias.